Seguimos en Vademecum Veterinario hablando de salud animal. En este tramo del programa de hoy nos referiremos a la tarea del asesor veterinario en materia de nutrición bovina en el llamado periodo de transición. El tema fue tratado en las jornadas técnicas que organizó un laboratorio medicinal. Estuve disertando sobre la relación del veterinario y la nutrición en el efecto de la reproducción y producción, ¿no? El título de la charla era la transición de la vaca y la transición del veterinario dentro del contexto de esa transición de vaca. Es decir, hay muchísimos eventos, muchísimas enfermedades que están al alcance del veterinario, tanto en cuanto a diagnóstico, como en registro, como en seguimiento, que se producen en el periodo de transición de la vaca lechera y están influenciadas tanto por el manejo, por el ambiente, como por la nutrición, y que el veterinario es el que registra y el que reporta, pero no muchas veces es el que puede tomar la decisión del cambio. Porque por un lado pueden ser factores edilicios o ambientales que le corresponde al productor, y por el otro lado hay factores relacionados con la nutrición que les corresponden al nutricionista, pero que terminan afectando el resultado final del trabajo del veterinario. Entonces, la charla apuntó a concientizar al veterinario qué herramientas tiene para poder identificar esos factores y poder trabajar en conjunción con el nutricionista para realizar los cambios necesarios. ¿Y cuáles son esas herramientas? Esas herramientas hay muchas, hay más simples, hay más complejas, pero por ejemplo estábamos hablando del registro de enfermedades. Muchas veces se buscan las enfermedades en mayor o menor intensidad, lo que también va a hacer a la calidad de los datos, pero esas enfermedades se tienen que registrar, se tienen que relacionar a algún evento y se tienen que reportar. Pero básicamente tener un registro escrito, si la vaca se cayó por hipocalcemia, si la vaca tuvo metritis, si la vaca tuvo cetosis, si tuvo desplazamiento al abomazo, son todos indicadores de cómo está transicionando la vaca, y yo como nutricionista los utilizo dentro de mis tomas de decisiones, así como a veces se toma la producción diaria, ¿no? Si nos va bien o nos va mal. Como nutricionista nosotros tomamos el nivel de enfermedades como un indicador, así que ese es uno de los más sencillos. Es decir, yo no quiero tener más de un 1% de las vacas adultas que se me caigan por hipocalcemia, sobre vacas adultas. Yo no quisiera tener más de un 20% de vacas con enfermedades del útero, que la metritis. No quisiera tener más de un 2% de desplazamiento del abomazo, dependiendo de la intensidad de alimentación, ¿verdad? Pero yo como nutricionista tomo eso, pero es trabajo del veterinario identificarlas, tratarlas, y es mi trabajo minimizarlas. Y eso termina beneficiando al ciclo productivo. Otro de los temas que hablamos es la condición corporal, por ejemplo. La vaca tiene determinada condición corporal al momento del parto. Va a perder condición corporal porque es normal que la vaca pierda determinada condición corporal, pero no queremos que pierda más de un cuarto punto de condición corporal en los primeros 15 días. Eso se tomaría como excelente. Si una vaca perdiese medio punto a 3/4 de punto, no es tan bueno, pero no es muy malo. Y si perdiese un punto de condición corporal en los primeros 15 días, sería muy malo. Ahora, eso puede ser anecdótico, lo podemos relacionar a resultados del tambo, y sabemos que si la vaca pierde más de un punto de condición corporal va a tener mayor riesgo a enfermedades como ser cetosis o metritis, pero también principalmente va a afectar la ciclicidad de la vaca al momento de la inseminación y la fertilidad de la vaca. Entonces, una vaca que pierda ese nivel de condición corporal se va a preñar menos, la eficiencia reproductiva es menor, y por ende termina afectando a la economía del tambo. Otro de los indicadores que hablamos fue de la hipocalcemia, por ejemplo. Cuando hablamos de hipocalcemia puede ser clínica o subclínica. Cuando hablamos de clínica es evidente, la vaca se cae.
pero hay el 50% de las vacas sufren de hipocalcemia subclínica, es decir, no se caen, pero tienen un nivel de calcio subóptimo. Eso trae aparejado otras enfermedades y problemas reproductivos, y bueno, tenemos que empezar a identificarlos, registrarlos y a comunicarlos. Dentro de la nutrición hay muchas estrategias, hay varias estrategias para poder controlar la hipocalcemia clínica y a determinado punto la subclínica también, pero de vuelta es esa interacción de equipo entre el nutricionista y el veterinario en el contexto de lo que necesita el cliente. ¿Cuáles son las estrategias que debe utilizar un nutricionista para combatir la hipocalcemia? Bueno, hay varias. Quizás la más anecdótica, aunque se sigue utilizando, es con dietas especiales en el preparto, en los últimos 21 días antes del parto. Por ejemplo, en vacas, evitando dietas altas en calcio, privándoles de determinado nivel de calcio, para que todo el sistema de control de la hipocalcemia o del nivel de calcemia se mantenga activo, ¿no? Entonces buscamos dietas con bajo nivel de calcio. Eso es un poco difícil porque muchos de los alimentos tienen altos niveles de calcio, entonces es difícil ser consistente en el bajo nivel de calcio. Otro de las estrategias más comunes es la utilización de sales aniónicas. Y esto puede ser utilizar sales aniónicas a nivel parciales o a niveles totales. Lo más común es utilizar sales aniónicas a nivel total, es decir, se produce una acidosis metabólica sobre el animal bastante significativa, y eso le permite a todo el sistema endocrino y metabólico del calcio mantenerse alerta para el momento de la baja de calcio, que el momento de la baja de calcio es el momento del parto, ¿no? Y poder responder acorde a esa baja de calcio, volviendo la calcemia a su nivel natural. De esa forma evitamos la hipocalcemia clínica y también minimizamos la hipocalcemia subclínica. Otro punto que estuvimos viendo es algunos trabajos que demuestran que del 50 al 60% de las vacas normalmente, de vacas adultas, ¿verdad?, normalmente tienen hipocalcemia subclínica, y un 25% de las vaquillonas sufren cierto grado de hipocalcemia subclínica. Quizás en el caso de las vaquillonas no está claro qué efecto realmente tiene, pero en el caso de la vaca puede llegar a tener efectos detrimentales si esa hipocalcemia se prolonga dentro de los 5 a 10 días posparto. Pero la realidad es que la mayoría de las vacas al momento del parto van a sufrir hipocalcemia subclínica. Es más, está demostrado que las vacas que producen más leche son las que más hipocalcemia, es frecuente encontrar hipocalcemia subclínica, y quizás sea algo normal, porque una vaca al momento del parto, si bien tiene una reserva de 3 gramos de calcio en la sangre disponible, ella está produciendo un calostro que lleva 2 gramos de calcio por litro. En una vaca que produzca 4 litros solamente de calostro ya está superando la reserva de calcio que tiene, ¿no? Entonces, quizás eso es normal. Lo más importante es que las vacas se recuperen lo más rápido posible de esta hipocalcemia subclínica, y eso va a evitar que se produzcan enfermedades como la metritis, la retención de placenta, y problemas reproductivos y productivos hacia adelante. Bueno, desde ya muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y gracias al Laboratorio Calier por la invitación. Recuerden que si quieren comunicarse con nuestros entrevistados, pueden escribirnos a nuestro email y nosotros con gusto haremos de puente para contactarlos. Ahora hacemos una brevísima pausa y ya volvemos con más Vademecum Veterinario en Canal Rural.